Listo, Claudia, empezamos. Perfecto. Tengan ustedes muy buenas noches. El Círculo de Estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, SEDEC, de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, les da la más cordial bienvenida al seminario virtual Checks and Balance, Controles y Equilibrios en el Estado Constitucional, organizado en el marco de nuestro segundo aniversario. Agradecemos a quienes han hecho posible este evento, a nuestros distinguidos ponentes y a todos ustedes que nos acompañan en la plataforma Zoom y por Facebook Live. Mi nombre es Claudia Cortavitarte Ochoa. Integro la familia SEDEC y seré moderadora de la sesión de hoy. Antes de presentar a nuestro invitado y darle el uso de la palabra, aprovecho la oportunidad para indicarles que durante el transcurso de la ponencia podrán redactar sus interrogantes en la herramienta Preguntas y Respuestas de la plataforma Zoom o a través de los comentarios del Facebook Live, las cuales serán trasladadas al final de la disertación. A continuación, tengo el honor de presentar la ponencia Control y Balance de Poderes durante el Estado de Emergencia, a cargo del doctor César Landa Arroyo. Es un honor y un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor César Landa Arroyo es profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Postdoctorado en la Universidad de Bayreuth y en el Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. Expresidente del Tribunal Constitucional y actual vicepresidente de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, así como también es autor de diversas obras jurídicas en materia de su especialidad. Sin mayor preámbulo, iniciamos con la ponencia. Adelante, doctor César Landa. Muy buenas noches a todas y a todos por esta cordial invitación para participar en este aniversario del Centro de Estudios de Derechos Constitucionales y Humanos de la UNIFE, a la cual me uno saludándolos, y para presentar una ponencia sobre, en efecto, el control y balance de poderes durante la emergencia, porque es un tema, creo que de coyuntura, que nos invita a reflexionar cuál es la situación del Estado constitucional, que tiene dos fundamentos básicos. Por un lado, proteger los derechos de la persona y por otro lado, garantizar el control del poder, ¿no? Eso ha sido así desde hace 200 años, cuando en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que se emitió en Francia en 1789, el artículo 16 señaló que no hay constitución si no se garantiza los derechos ni se asegura la división del poder, ¿no? Que es una forma de control. Y si bien este modelo clásico es originario, ¿no? No solamente de Francia, sino de todos los sistemas democráticos constitucionales, se ha ido transformando en función del desarrollo del modelo del Estado, sea en su fórmula liberal del siglo XIX o en la fórmula del Estado social o de bienestar del siglo XX, hacia una fórmula contemporánea del siglo XXI, ¿no? Pero quiero añadir de que estos elementos que son matrices se ejercen a través de dos principios fundamentales, un principio político y un principio jurídico. El principio político es el de la soberanía popular, ¿no? Que emerge precisamente hace 200 años como una fuente de legitimación del nuevo poder, ¿no? Democrático. Y en ese sentido, el poder del Estado emana del pueblo, dice el artículo 45 de la Constitución peruana, pero se ejerce de conformidad por sus autoridades, ¿no? De conformidad con la Constitución y las leyes, ¿no? Y eso hace que haya otro principio, que es un principio jurídico, que es la otra columna, ¿no? Junto al principio político, el principio jurídico de supremacía de la Constitución y de la ley. En ese sentido, estos dos elementos centrales del modelo del Estado constitucional han pervivido a lo largo del siglo XIX, XX y XXI. Obviamente, el modelo constitucional se ha hecho cada vez más jurídico que político, porque la Constitución del siglo XIX era un código político por excelencia y la ley era la fuente del derecho o era el derecho. Sin embargo, ante el fracaso de una visión liberal de Estado y sociedad y su sistema jurídico, me refiero al positivismo jurídico más tradicional, que era la hermenéutica,
Al final del siglo XIX entra en crisis ese modelo jurídico y aparecen las corrientes en Estados Unidos, Europa, el realismo jurídico, la escuela libre del derecho, y desde ya que aparece también una noción de que el derecho no es únicamente basado en la ley, sino en la Constitución, y aparece un proceso de, entonces, de constitucionalización. Hans Kelsen propone pues un Estado de derecho basado en la Constitución y con un tribunal constitucional, ¿no?, que subordina a la ley. Entonces menciono esto porque en ese desarrollo del Estado de Derecho hace que el Parlamento, que era la fuente principal del poder durante el siglo XIX, ¿no?, empieza a declinar de alguna forma porque el Poder Ejecutivo en el siglo XX asume la llamada cuestión social, que es el bienestar, ¿no?, políticas sociales, ¿no?, para el trabajo, para la mujer, para la educación, para la salud, para la comunidad indígena, en nuestro caso, etcétera. Y en ese sentido, no hace falta únicamente que el Parlamento de leyes generales abstractas, sino que más bien permita que el Ejecutivo pueda dictar leyes de carácter especiales, técnicas, ¿no?, mediante la delegación de facultades y finalmente mediante el otorgamiento a través del reconocimiento constitucional de normas con fuerza de ley que dicta el Ejecutivo, los decretos de urgencia, por ejemplo, ¿no? Pero el siglo XIX, para cerrar, el Parlamento se había erigido como el primer poder del Estado, con una capacidad de imponer incluso el principio de legalidad, ¿no?, por encima de los otros poderes del Estado, que suponía en una fórmula clásica un equilibrio de poderes y una división de poderes, porque todos los poderes eran iguales, porque la concentración del poder era muy peligrosa para los derechos, de ahí que se dividían los poderes, ¿no? Sin embargo, se garantiza el imperio de la ley del Parlamento por sobre la labor del Ejecutivo, que es los decretos, y por sobre las sentencias que emita el Poder Judicial, porque en Europa no va a haber el control difuso que tempranamente apareció en los Estados Unidos en el caso de Marbury versus Madison en 1803 con el juez Marshall, ¿no? Pero ese empoderamiento entonces del Parlamento, además como supremo intérprete de la Constitución y de la ley también, o el intérprete auténtico, ¿no?, dio lugar a nociones de ley general o ley formal, ley material, de fuerza de ley, jerarquía de ley, ¿no? Todo un desarrollo del derecho público en base al principio de legalidad. Pero eso no es que vaya a desaparecer en el siglo XX, sino que con el surgimiento de la supremacía constitucional, ya no de forma nominal, sino de forma real, quien empieza a empoderarse no solamente va a ser el Poder Ejecutivo a través de potestades legislativas, que va a ir asumiendo progresivamente, sino también el Poder Judicial, ¿no?, que va a ir asumiendo también cuotas de una función, por ejemplo, de hacer control difuso, como estableció en el Código Civil de 1936, el artículo 22 del título preliminar. Es decir, que la función legislativa empieza a difuminarse, ¿no? Cuando se crean también organismos descentralizados, estas potestades normativas van a pasar en el ámbito de su competencia y de su jurisdicción a través de ordenanzas a los municipios y ahora a las regiones, ¿no? Entonces, quiero decir que el modelo de derecho, ¿no?, del Estado de Derecho basado en el Parlamento, que además se erigía bajo un principio digamos, de interna corporis acta, es decir, las decisiones parlamentarias no eran judicializables ni cuestionables, ¿no? Y todo eso va explotando progresivamente al punto que el Parlamento no ocupa ese lugar primordial en el sistema de fuentes ni de legitimación, tanto del punto de vista jurídico como del punto de vista de la legitimidad. O sea, no es solamente un problema de legalidad, sino de legitimidad. ¿Por qué digo esto? Porque la crisis de credibilidad del Parlamento, lo que tenemos el año pasado con la disolución, los años anteriores, no es solamente una crisis del parlamentarismo de hace pocos años, sino que eso ya es algo más estructural, ¿no? Y eso da lugar precisamente a la aparición de un tribunal constitucional que se va a encargar de revisar las leyes del Parlamento, sea en la Constitución del 79, donde había dos cámaras, incluso había una cámara revisora que era el Senado, pero no obstante eso, no era suficiente, sino necesario también incorporar al Tribunal de Garantías para declarar a la inconstitucionalidad de las leyes que hubieran violado la Constitución.
y desde ya en un parlamento unicameral como tenemos ahora, el control constitucional se hace más necesario, tanto desde el punto de vista formal, porque no hay un órgano de revisión, y desde el punto de vista de la legitimidad, porque cada vez más va en descrédito, como ocurrió con el Parlamento, que tuvo que ser clausurado por el blindaje que descaradamente hacía a los grupos corruptos, ¿no? Y utilizando un derecho parlamentario formalista, legalista, ¿no? Apegado, entre comillas, a su reglamento, alejado de la realidad y alejado de la Constitución, ¿no? Por eso ese Parlamento cayó solo prácticamente y nadie salió a defender, no obstante que hubieran hecho un voto, ¿no?, a elegir ese Parlamento, porque el Parlamento, no quiero decir que la institución haya perdido vigencia en un sistema democrático, lo que quiero decir es que sus representantes en consecuencia han perdido la credibilidad, pero que está vinculado también al modelo del sistema que tenemos de relaciones entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo y al modelo electoral, ¿no? En ese sentido, yo diría que nos encontramos, ¿no?, en una situación de emergencia que tiene antecedentes que no pueden ser dejados de lado, ¿no? Me refiero a la tensión que ha habido, una situación de emergencia no formal, sino material, ¿no? Por ejemplo, el descubrir todo este sistema de corrupción que desde el Consejo Nacional de Magistratura se venía implementando con alianzas de magistrados supremos, fiscales supremos, vocales superiores, parlamentarios, líderes políticos o la lideresa de la oposición en su momento, empresarios, ¿no?, vinculados también a medios de comunicación o periodistas. Eso significa que es una situación grave, ¿no? Porque el Estado empieza a ser cooptado, inoculado en las diferentes altas estructuras del Estado, ya no únicamente el hecho corrupto de un funcionario medio, ¿no?, sino de altas autoridades, que llegan incluso a los presidentes, ¿no?, del Perú, y de ahí que los de la transición democrática, como el dictador Fujimori, uno está en la cárcel, otros han estado detenidos, uno está prófugo en Estados Unidos, otros están con mandato de impedimento de salida del país, o han estado con arresto domiciliario, y también los líderes de nivel intermedio, ¿no?, la alcaldesa de Lima o el exalcalde de Lima o de los gobiernos regionales. Entonces, eso no puede ser ajeno a una concepción constitucional integral, ¿no? Porque lo contrario, la concepción legal o constitucional estaría siendo, como diría Carla Weinstein, constituciones nominales, ¿no? Mientras la realidad va por un lado, la constitución va por otro lado, ¿no? Y ese modelo de constitucionalismo también hay que aplicarlo al Parlamento y al Poder Ejecutivo, ¿no? Que el Parlamento no puede erigirse, ¿no?, en ser la fuente de legitimación jurídica mediante las leyes, cuando realmente, claro, su función, que tiene tres: legislativa, de control y de representación, una las usan para blindar la corrupción o no procesar adecuadamente o acusar adecuadamente a altos funcionarios, o más bien ejercer su función para desestabilizar los gobiernos o las políticas del gobierno que desarrolla, que es legítimo que haya gobierno-oposición en una democracia, por supuesto, ¿no? Pero el uso de las instituciones no puede generar, digamos, situaciones que antiguamente se resolvían estos conflictos con un golpe de Estado. En buena hora que en el Perú estas situaciones de crisis o de emergencia no se han resuelto con un golpe de Estado, como fue el año 92, que fue además una situación de tensión entre el Parlamento, que no justifica para nada que haya habido golpe de Estado, a diferencia de la decisión constitucional y legítima, ¿no?, legal y constitucional del 30 de septiembre de 2019 de disolver el Congreso en el marco de la Constitución sin ningún golpe de Estado, ¿no? Más aún, ¿no?, eh, eh, dentro de lo que es la relación de tensión, esa decisión que era una situación límite, ¿no? Por último, que se lleva precisamente por cuanto, por un lado, ¿no?, la oposición no acepta su derrota en la elección presidencial y más bien se atrinchera en el Parlamento para ejercer sin mayor, digamos, experiencia la labor parlamentaria y sobre todo de oposición política, secundado por una organización totalmente jerarquizada, ¿no?, personalizada, con un estrecho grupo, al punto que la lideresa que perdió elecciones no saludó al presidente electo sino hasta diciembre del año 2016, cuando el cardenal Cipriani de Lima los invita a su casa, ¿no?, a su capilla, por lo menos, a que se conozcan y recen juntos por el país, ¿no? Y eso es un aspecto que pone en evidencia
esa distancia que correspondía respetar a la jefatura del Estado, ¿no? Y que nos representa a todos, de acuerdo con la Constitución, y la hidalguía de aceptar una derrota y no precisamente de interpelar a ministros como el de Educación Saavedra, que lo llevó a la censura en ese primer semestre, siendo un experto en materia educativa a nivel mundial, y el siguiente año, el año 17, buscar también, aparte de las citaciones, que es totalmente propio, ¿no? O las interpelaciones, llevar a la censura, ¿no? Al ministro, por ejemplo, Torne de Economía, y sino también directo o indirectamente, ¿no? Cuestionar las acciones, digamos, ministeriales del ministro del Interior Basombrío o de Transportes de Vizcarra, ¿no? Que han tenido que renunciar entonces antes de someterse a estas censuras que ya habían acontecido contra Torne. Y es así como que la ministra Martens de Educación, que define una política educativa, ¿no? Moderna, ¿no? Que es cuestionada nuevamente por la oposición, que representa intereses determinados, ¿no? Conservadores desde ya, y que hace interpelación y ante una anunciada censura, el premier de entonces, en septiembre de 2017, Fernando Zavala, hace cuestión de Estado, ¿no? De acuerdo al artículo 133, puede el premier presentar una cuestión de confianza, ¿no? Ante el Pleno del Congreso para recibir o no la confianza, y esta fue rechazada, con lo cual tuvo que reestructurarse el gabinete, nombrando un nuevo primer ministro, ¿no? Que se presenta al Congreso, que recibe, claro, los votos necesarios, ¿no? Para que haya, de acuerdo al artículo 130, el voto de confianza, ¿no? Cuando se instaura de manera obligatoria el gabinete, tiene que presentarse, y en esa lógica es que se otorga unos 100 días de gracia, por decirlo así, el nuevo gabinete, con promesas, ¿no? Que buscaba contemporizar más bien con oposición, pero que finalmente, ante la trascendencia de los audios de la corrupción y la información de la empresa Odebrecht, que vinculaba, obviamente, ¿no? No solamente a funcionarios de gobiernos, ¿no? De todos los gobiernos de Toledo, García, Humala, y hasta Kuczynski le llegó, sino también el financiamiento de los partidos políticos, genera una tensión, ¿no? Que se rompe cualquier figura de diálogo, y lo que se busca es precisamente la vacancia presidencial el año 17 del presidente Kuczynski, que negociando una liberación del padre de los Fujimori permite que 10 parlamentarios que siguen al hermano, ¿no? Kenji, no voten por la acusación, no tengan los 87 votos que requería para poder acusar, para poder vacarlo, y otorga, ¿no? Entonces en la Navidad del año 17 el indulto, ¿no? Sin embargo, ante la segunda arremetida, una segunda ola de acoso, como recordarán, pues se presenta una nueva acusación, pero ni siquiera en la vía procedimental parlamentaria que el artículo 99 prevé, que es acusar al presidente por un acto, digamos, de infracción constitucional o delito de función que genera precisamente una acusación constitucional, que será objeto que se presente a la Comisión Permanente, que si se aprueba, eleve ante el Pleno para que se dé dos alternativas: o se habilite al Ministerio Público para que se procese, se procese directamente, dice el artículo 100, y se acusa ante el Poder Judicial, claro, esto una vez que haya terminado su periodo, o la otra alternativa, ¿no? Que es la del juicio político, donde directamente el Congreso, según el artículo 100, puede sancionar, suspendiendo, inhabilitando o destituyendo a una magistratura prevista en el artículo 99, sino que se usa otro mecanismo del artículo 113 de una vacancia presidencial directa por el inciso segundo cuando hay incapacidad moral, ¿no? Con lo cual no requiere el debido procedimiento parlamentario, ¿no? De modo tal de que en este segundo intento tienen éxito porque, como recordarán, un personaje de la mayoría parlamentaria de oposición logra grabar, ¿no? Al ministro y presidente, ¿no? En torno a negociaciones para evitar también una segunda votación que pudiera alcanzar la vacancia, y ante ello es chantajeado para que renuncie concretamente, ¿no? Si no sacan el audio, ¿no? Y el presidente lamentablemente renuncia, digo, por la institución, ¿no? Más que la persona que deberá ser investigada, como está siendo investigada, porque nunca en la historia del Perú un presidente ha tenido de esa forma dejar el cargo que nos representa a todos, al margen de las ideologías, sino por la institución. En ese sentido, quiero yo que esa situación de tensión crea una situación, pues,
urgente o de emergencia, sobre todo cuando el vicepresidente que asume el cargo, Martín Vizcarra, rápidamente rompe también los vínculos con la lideresa de la oposición cuando asume, dado los audios de la corrupción de los Cuellos Blancos y de Odebrecht, una lucha frontal, ¿no?, contra ellos desde la postura de la legalidad, de la investigación que realizaban los jueces y fiscales, ¿no?, anticorrupción, o desde las medidas legislativas que corresponde. Tan es así que ante la renuencia del Parlamento de cumplir sus funciones en lucha contra la corrupción, el presidente convoca una legislatura extraordinaria del Congreso para el 14 de julio, si no mal recuerdo, del 2018, y la agenda es examinar por falta grave a los consejeros de Nacional de la Magistratura que en audios reiterados se ponen en evidencia los grados altos de corrupción, manejar sentencias, nombramientos, favores, ¿no?, con el vocal supremo Inostroza, que está prófugo, o con Chávarri, o con otros magistrados ahora todavía en el Ministerio Público o en el Jurado Nacional de Elecciones, y el Congreso, que claro, había terminado su legislatura el 15 de junio, no quería sesionar para ver esto. Así que fue, de acuerdo con la Constitución, se utilizó la convocatoria de legislatura extraordinaria y tuvo el Congreso que pronunciarse bajo la presión, si quieren, mediática de la opinión pública, ¿no? Y tuvieron que destituirlos, ¿no?, antes que empezar los procesos de acusación constitucional, ¿no?, que correspondían, que no tipificaban los casos adecuadamente a la gravedad de los hechos que ponían en evidencia sus actuaciones. Entonces, llegado este momento, creo que la situación de emergencia que el país vivía en cuanto a la democracia misma y la relación parlamento-ejecutivo, cada vez más se va tensando, al punto que el Ejecutivo, ante las arremetidas del Parlamento, toma pues cartas en el asunto ante los blindajes de propios parlamentarios, como Donaire, un general que es condenado, ¿no?, por robo de gasolina, y bajo el pretexto de la inmunidad parlamentaria no dejan que la mayoría parlamentaria, evidentemente opositora, que fue la justicia que lo ha condenado, haga valer, ¿no?, digamos, la obligación de respetar, ¿no?, un fallo judicial donde todos somos iguales ante la ley. Benigno Ríos, otro congresista, igual es prófugo una vez que la justicia lo busca, y el Parlamento también lo blinda. Y las acusaciones, reitero, no solamente del exfiscal Chávarri o de los consejeros, sino también de otros parlamentarios, ¿no?, vinculados con actos de corrupción, igual han sido blindados permanentemente, sea en la comisión de acusaciones, sea en la comisión de ética, de diferentes formas. Entonces, esto lo menciono y lo recuerdo, lo hago recordar porque el Congreso usa entonces, perdón, el Poder Ejecutivo usa entonces la llamada cuestión de confianza, ¿no?, para llevar a cabo reformas constitucionales en materia de lucha contra la corrupción judicial y la corrupción política, ¿no? Y es así que esta ley, este proyecto de ley que el Ejecutivo plantea al Parlamento, al momento que el Parlamento tiene que dictaminarlo, porque había pedido que sea sometido a referéndum, dilata el proceso, dilata el proceso 2, 3 meses, y hace entonces cuestión de confianza el premier Villanueva de entonces sobre esos 4 proyectos, ¿no? Y es así que el Parlamento entonces ya llega a aprobar los proyectos de leyes modificándolos, ¿no?, y poniendo un caballo de Troya. Eran 4 proyectos, ¿no? 1, la bicameralidad; 2, la no reelección inmediata de congresistas; 3, el control del financiamiento, ¿no?, de los partidos políticos de un punto de vista legal y no solamente administrativo; y 3, la creación de la Junta Nacional de Justicia. Y la población el 8 de diciembre del 2018 rechaza la bicameralidad y aprueba los 3 otros proyectos. Y rechaza no por la bicameralidad, sino porque, decía el caballo de Troya que el Parlamento introdujo, fue precisamente que si hay una suerte de cuestión de confianza del Ejecutivo hacia el Parlamento, no pudiera ser esta sobre materia legislativa ni sobre un proceso de control parlamentario en curso. Y si se rechazara la confianza, es decir, cayera el gabinete, como fue el caso de Zavala, lo que desconocía, de acuerdo a la intención del Parlamento, es, 1, que al renovar el gabinete, el presidente
nombrar a algún ministro de los que había estado en ese gabinete, no valía entonces la primera votación de disolución del Parlamento. Lo que buscaban era arteramente, ¿no? Y sin tener, digamos, poner de frente, ¿no? Tiran la piedra y esconden la mano, es decir, que querían evitar que hubiera una segunda opción de que se produzca una cuestión de confianza y ellos tuvieran que tomar una decisión, digamos, que pudiera, si rechazaban la decisión, pudieran tener la posibilidad del presidente, de acuerdo a artículos 1, 3, 4 de la Constitución, de disolver el Congreso por la Constitución permite que a la segunda disolución, rechazo de cuestión de confianza, el presidente queda habilitado facultativamente para disolver el Congreso. Y de modo tal que de todas maneras querían señalar que la censura al gabinete Zavala no contaba, ¿no? Y no contaba porque ya era, decían, otro ejecutivo, no era el mismo, decían que al haberse nombrado ministro del mismo gabinete, ellos habían incorporado en su reglamento del Congreso esos dos elementos, miren ustedes, que después lo pusieron en el proyecto de reforma constitucional de bicameral. ¿Cuál era? En su reglamento del Congreso habían modificado a efectos de que la cuestión de confianza no pudiera ser sobre materia legal ni sobre una cuestión de control parlamentario en curso, y además que si en el nuevo gabinete se nombrara alguno de los ministros del gabinete que había sido censurado, pues no valía, ¿no? Y digo esto porque hubo una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? El año 2018 contra ese reglamento. Y el tribunal expide la sentencia 006-2018 TC, en el cual declara inconstitucional esas reformas al reglamento parlamentario que tiene fuerza de ley, o sea, naturaleza de ley, por cuanto eran contrarias a qué? Al principio de separación y control y balance de poderes, porque es el Poder Ejecutivo el competente para nombrar a los ministros y para poder plantear las cuestiones de confianza que considere necesarias, que son de dos tipos, dice la sentencia del tribunal. Una obligatoria, de la del 130, en virtud del cual, dentro de los primeros 30 días de establecido un nuevo gobierno, ¿no? Su equipo ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, presenta al Congreso el programa general de gobierno y las medidas que vaya a tomar, para la cual solicita un voto de confianza. Y ese es el voto de confianza obligatorio, dice la sentencia del tribunal. Y el otro es el voto de confianza facultativo, que establece el artículo 133 de la Constitución, según el cual un ministro o el presidente del Consejo de Ministros o el gabinete en cualquier oportunidad puede solicitar al Congreso su pronunciamiento haciendo cuestión de confianza. No dice la Constitución si de una ley o un proyecto o de una medida determinada, y en ese sentido el tribunal dijo que la cuestión de confianza estaba configurada de manera abierta, es decir, que la potestad de poder usar la cuestión de confianza dependía del Poder Ejecutivo y no que el Parlamento decidiera sobre qué sí o sobre qué no. Por eso la sentencia 006-2018 TC, PITC, declara que es inconstitucional esa decisión del Parlamento, ¿no? Ese es digamos, el antecedente que genera que el año 2019 empecemos un año con una reforma constitucional que se había aprobado el 8 de diciembre para 3 cambios que se promulgan y entran a la Constitución el 10 de enero del año 2019, o sea, entra a regir la Junta Nacional de Justicia y los otros mecanismos de reforma, de no reelección inmediata de parlamentarios y de fiscalización de los gastos públicos partidarios, pero se formó una comisión de reforma política que establece también 24 propuestas legislativas, ¿no? El Ejecutivo prioriza algunas que desarrollan lo aprobado en la Constitución, que hoy día sigue incluso en debate, ¿no? Si eliminar el voto preferencial, si una elección paritaria, tipo cierre, ¿no? Hombre-mujer, hombre-mujer, elecciones internas de los partidos, en materia de fiscalización de la legalidad de los fondos, tipificar como delito y no solamente como una infracción administrativa recibir fondos, ¿no? Del exterior sin pedir o recibir fondos anónimos, ¿no? Como ocurre, ¿no? En una serie de regulaciones. Menciono esto porque estas propuestas legislativas que son presentadas por el Ejecutivo al Parlamento, nuevamente son diferidas y rechazadas, ¿no? De modo tal que el premier entonces del Solar hace también cuestión de confianza de estas medidas en junio del año pasado y obtiene pues una respuesta que
la práctica del Parlamento ha sido dar la confianza, pero en la práctica los proyectos de leyes diferir su tratamiento o manipular. Entonces, por ejemplo, rechazó que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria sea resuelta por el Poder Judicial, que era la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Archivó ese proyecto, así como si no valiera, ¿no? Y eso generó entonces una tensión ya de último nivel, en el cual el presidente del discurso del 28 de julio propone adelantar elecciones, ¿no? Total, hay un entrampamiento en la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, donde no hay una solución, y que eso es una solución democrática propia de los países parlamentarios, pero esa institución está también en la Constitución peruana, que permite reformar la Constitución y, en ese sentido, acortar el periodo al año 20, ¿no? Cosa que también fue objeto de rechazo por la oposición parlamentaria, ¿no? Que también difirió, dilató, llamó a una comisión de Venecia que emitió un dictamen, ¿no? Tarde o nunca, pero que generó una respuesta política mucho más adversa, porque no solamente archivó la propuesta de reforma constitucional para adelantar elecciones con referéndum popular, ¿no? Ni siquiera fue el Pleno, sino una comisión de Constitución, ¿no? La que archivó ello, imagínense ustedes, sino que activó inmediatamente una comisión para nombrar magistrados del tribunal, el órgano supremo encargado de declarar la validez de las leyes y de los derechos fundamentales, y de manera totalmente unilateral, excluyendo a 4 bancadas parlamentarias y nombrando a dedo, ¿no? A 11 abogados y abogadas vinculadas a la defensa de Fujimori, Alan García, ¿no? Y los intereses de estas fuerzas, incluidas las de García Belaúnde, ¿no? De Acción Popular, que nombra pues a candidatos, ¿no? Que son votados, ¿no? El 30 de septiembre, ¿no? Es Gonzalo Ortiz de Ceballos, Sánchez Palacios. El primero logra tener con las justas 87 votos, aun cuando hay una apelación, ¿no? A esa votación, porque se habría marcado a alguien que no estaba presente, por ejemplo, ¿no? Y el otro candidato no alcanza los votos necesarios, pero eso dio lugar a que ante el copamiento del tribunal, el Ejecutivo presentara de manera urgente, ¿no? Un proyecto de ley de reforma del artículo 8 de la ley orgánica del tribunal para evitar que se nombre a dedo a los candidatos, sino por concurso público, ¿no? Hizo otra vez cuestión de confianza, y esa cuestión de confianza, de acuerdo a la Constitución, tiene un carácter urgente para que sea debatida, ¿no? Y en esa tensión, evidentemente, el 30 de septiembre de 2019 se produce una conflagración institucional que puso en tensión a todo el país, ¿no? En torno a si iba a poder el presidente del Consejo de Ministros llegar a presentar esta cuestión, y si el Parlamento, con su mayoría aplastante, ¿no? De manera arbitraria, sin diálogo, continuaría con la aprobación o no. Como quiera que llegó a ejercer el derecho constitucional de un ministro de participar en los debates parlamentarios, como cualquier otro, incluso votar si fuera congresista, en su caso no lo era, exigió presentarse en el hemiciclo, pero fácticamente le bloquearon, impidieron incluso, ¿no? De manera, digamos, violenta, ¿no? Su ingreso, pero finalmente pudo ingresar, ¿no? Arropado por congresistas de la oposición, e incluso en la intervención que uno le cede el uso de la palabra, logra plantear la cuestión de confianza, que es sometida al voto y es rechazada en cuanto a su debate, ¿no? Con lo cual dio el punto de partida de un rechazo político, ¿no? Y es importante porque al continuar con la votación de la elección de los, entre comillas, magistrados del tribunal, frustrada por la falta de votos, el presidente de la República había anunciado, de acuerdo a los estudios, ¿no? De su gabinete, de que si se rechazaba esta cuestión de confianza solicitada, pues se asumía que había pues una censura del gabinete, y que sería la segunda, y eso daría lugar a la disolución del Parlamento, ¿no? Y en esa situación de prepotencia parlamentaria, ¿no? Fuera ya de los canales propios de una democracia, ¿no? Que busca conciliar más que confrontar, es que incluso declaran al presidente con suspenso en el cargo. Quisieron vacarlo, ¿no? Por incapacidad moral, pero no tenían los votos, los 87 votos, así que usaron otra argucia para pronunciarse, suspendiendo y nombrando a la vicepresidenta
Mercedes Arauz, quien renuncia al día siguiente, ya que asumir un cargo de esa naturaleza era no solamente ilegítimo, sino ilegal, ¿no? Porque era usurpación de cargos públicos, lo cual es un delito, al punto que los fiscales al día siguiente empezaron a investigar para emitir una decisión, ¿no? De abrir una investigación preliminar, ¿no? Y esto lo digo porque esta situación de tensión, que fue el punto culminante de la crisis, ¿no? Que genera a partir de ahí un constitucionalismo de emergencia, ¿no? Que va a ser, al disolver el Congreso, de acuerdo con la Constitución, en el artículo 135, se convoca elecciones entre los 4 meses y se fijó en el decreto supremo del 30 de septiembre, el 26 de enero, para elecciones parlamentarias. Segundo, la comisión permanente queda funcionando del Congreso con los representantes que tiene y recibe los decretos de urgencia que expida en el interregno parlamentario el Poder Ejecutivo, ya que no hay función legislativa y el país requiere un órgano que legisle, ¿no? Y eso trae entonces a un tema que tiene que ver con el interregno parlamentario y la potestad legislativa del Poder Ejecutivo, que se inicia mediante decretos de urgencia que dispone el artículo 135, que no son los decretos de urgencia de la ordinarios del artículo 118, numeral 19, que dice que el presidente puede expedir medidas extraordinarias mediante decretos de urgencia cuando así digamos, sea de interés nacional y en materia económica y financiera, con cargo de dar cuenta al Congreso de estos decretos, ¿no? Es así que durante todo este periodo, hasta la elección del 26 de enero y hasta antes de su instalación, el Ejecutivo fue ejerciendo estos decretos de urgencia, mientras que el Parlamento, o mejor dicho, la Comisión Permanente, que no es el Parlamento, obviamente es una comisión, trata, no obstante, de fustigar al Ejecutivo, cuestionando inclusive la propia disolución del Parlamento y yendo ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Desde ya que la disolución del Congreso en las 24 horas generó incertidumbre, ¿no? Pero también la gente salió a marchar y a festejar, ¿no? Obviamente en todo el país, pero digo, a nivel internacional, ni la OEA, ni los países acreedores de Estados Unidos, Europa, dijeron que esto era un golpe de Estado y que los créditos quedaban suspendidos, o no se reconocían, mucho menos, ¿no? Pero sí dijeron que si era una controversia institucional de poderes, debería ser resuelto ante el Tribunal Constitucional. Y la Comisión de Venecia también, cuando emite su dictamen, ¿no? Que no fue, ni siquiera se esperó, ¿no? Que emitió el dictamen también en octubre ya, a mediados de octubre, después de la disolución del Congreso, también recomienda que en esta controversia sea el tribunal, que es el órgano encargado de resolver este tipo de conflictos, que lo resuelva. Así que el tribunal recibe una demanda de competencial que no tenía legitimidad procesal activa, porque no era el Congreso el que estaba demandando, sino una comisión permanente que no tenía la titularidad, ¿no? Y el abogado que acompañaba no era el procurador del Congreso, sino era un abogado simplemente que no cumplía funciones del Pleno del Congreso, que tenía que autorizar que se inicie una demanda competencial. No obstante eso, el tribunal, bajo un criterio bastante laxo, ¿no?, en pro de la democracia y la solución pacífica, mediante el uso del concepto, el principio pro acciones, admite la demanda, pero rechaza la medida cautelar que solicitaban de suspensión del decreto que disolvió el Congreso hasta que se dicte la sentencia, porque no había visos de violación constitucional ni existía peligro, ¿no?, en torno a que se resolviera y se agraviara la situación, porque dejaba entender por 5 votos a 2 que la situación no ameritaba esa medida urgente de paralizar, ¿no? Más aún si se había convocado al pueblo, ¿no?, para que resuelva el conflicto entre los dos poderes. De modo tal que ya al 14 de enero se emite la sentencia, ¿no?, mediante una deliberación pública por vez primera, por esta vía virtual, ¿no?, antes de la pandemia, y se vota y son 4-3, ¿no?, quienes declaran que es inconstitucional la demanda y en consecuencia es plenamente constitucional la disolución, ¿no?, aclarando algunos términos, como que la cuestión de confianza, si bien en la Constitución es abierta, esta no podría usarse, la cuestión para anular derechos fundamentales o bienes constitucionales esenciales que tiene todo orden constitucional, o afectar las competencias que tenga otro órgano. Se establece límites interpretativos, ¿no? Y sobre si la interpretación que hizo el Ejecutivo de una votación que fue rechazada de manera fáctica para negar la confianza, claro, recuerda también que el Parlamento el 30 de septiembre, luego de la frustrada elección de los magistrados, el segundo decide dar el voto de confianza formal
que solicitaba el Ejecutivo y luego, claro, destituye al presidente, se lo suspende, y entonces hace un análisis jurídico, ¿no? El tribunal, la sentencia 006-2019, ¿no? CC, conflicto de competencia, TC, sobre la manifestación de la voluntad, no solamente de las personas, sino de los órganos políticos, ¿no? Y entonces hay figuras en el derecho que son el fraude a la ley o el abuso del derecho, ¿no? O la simulación del derecho privado. Y a nivel de actos jurídicos contractuales puede también, y decisiones políticas parlamentarias también acontecer ello, ¿no? De modo tal que pueden usar el legalismo, ¿no? Y el formalismo del reglamento parlamentario para justificar que no se ha votado concretamente el proyecto de ley, sino que es una decisión que asume el Ejecutivo de que el rechazo de la votación, ¿no? Del debate y la votación del proyecto del Premier del Solar no puede ser considerada. Pero la decisión política real es que la manifestación del Parlamento se hace por distintas formas y no solamente a través de leyes, ¿no? Sino también, si son de esta naturaleza de control parlamentario, por decisiones que hacen precisamente la voluntad parlamentaria, ¿no? Y sería una ficción decir, no, en tanto se incumplió el reglamento, significaría que el reglamento del Congreso está por encima de la Constitución y encima de la voluntad ciudadana, que de manera, desde un punto de vista de legitimidad constitucional, obviamente era claro que veía que había un uso y un abuso por parte de la mayoría parlamentaria para poder evitar, ¿no? Que se produzca una segunda situación de rechazo de confianza como venía haciéndolo, ¿no? Con los pedidos de confianza de los premiers Villanueva y también el premier del Solar en el mes de junio del año pasado, a efectos de no llegar a esa situación. Entonces, ante esa decisión política de la medida parlamentaria, lo que hacía era instrumentalizar malhadadamente el reglamento del Congreso, alejándolo de la Constitución para sus intereses políticos, que eran proteger precisamente protegerse de la lucha contra la corrupción, ¿no? Que el gobierno había emprendido, ¿no? Entonces, el derecho injusto no es derecho, ¿no? Dice Radbruch, ¿no? Y yo creo que hay que recordar también lo que decía en su momento, el siglo XIX, incluso cuando había este formalismo, Napoleón III, claro, hay que salir de la ley muchas veces para regresar al derecho. Y en ese sentido, la relación Parlamento-Ejecutivo no puede quedar atrapada en una visión formalista, legalista, donde el derecho, que es mucho más que la ley, queda subordinada a ella y encima a los intereses de grupos de poderes fácticos que precisamente están blindando a hechos de corrupción, ¿no? Que van no solamente a la corrupción política o económica o judicial, sino también a otros actos de corrupción mucho más graves, ¿no? Porque todo este tema de los cuellos blancos inicia por una banda de narcotraficantes del Callao. Y es ahí el origen donde se descubre estos vínculos de los abogados con jueces superiores, y estos con supremos, que es que se jala la madeja. Entonces, en estas circunstancias aparece entonces con la sentencia que sella, ¿no? La constitucionalidad y se abre precisamente a nuevas elecciones el 26 de enero, se instala el Congreso un día después de la declaratoria de estado de emergencia, ¿no? El 16 de marzo, ¿no? Y el 15 se declara el estado de emergencia de acuerdo con el artículo 137, número 1, por el cual, ante una catástrofe, en este caso la pandemia, se restringen las libertades de tránsito, libertad personal, inviolabilidad de domicilio y derecho a reunión. Pero días antes, el 11 de marzo, se había declarado la emergencia sanitaria, que de acuerdo a la Ley General de Salud permite, cuando hay un brote, ¿no? Que ya tiene una naturaleza internacional, pandemia, no endemia nada más, es que se toman medidas como la restricción, ¿no? De las libertades de tránsito que puede disponer la autoridad administrativa desde ya, pero que además tiene amparo, ¿no? En la Constitución, porque precisamente por motivo de sanidad, dice el artículo 2, numeral 9, se puede, digamos, se puede ingresar a los domicilios, por ejemplo, por un lado, ¿no? Y también se puede restringir la libertad de residencia y de tránsito también por razones de sanidad, ¿no? Entonces había una combinación de una declaratoria sanitaria de emergencia que tiene consecuencias desde el punto de vista constitucional a la libertad de tránsito y al envío del domicilio, y de otro lado el estado de emergencia del 137, inciso 1, donde expresamente son la libertad personal, tránsito también, envío de domicilio, reunión, las que quedan suspendidas. Ahora,
esta declaratoria que se ve prorrogando 5 veces, ¿no?, hasta el 30 de junio, evidentemente, de acuerdo con la Constitución, hay que dar cuenta al Congreso, ¿no? Eso dice el artículo 137.1. Sin embargo, el Congreso, no, este nuevo Congreso, claro, llega justo con la pandemia, con lo cual queda, digamos, en offside, por decirlo así, en términos futbolísticos, ¿no?, fuera de juego, ¿no? Por cuanto, dadas las normas de aislamiento y el contagio, ¿no?, se instalan, pero luego después ya no pueden seguir operando, y se les pide que hagan una sesión virtual, dicen, de un punto de vista formalista, nuevamente, este nuevo Congreso, que no, su reglamento no lo permite, ¿no? Y el Congreso, el Parlamento británico ha sesionado así. Entonces, poco a poco, adaptándose a la razón, ¿no? Y a la necesidad, ¿no?, que finalmente es una razón del derecho, ¿no? En circunstancias de esta naturaleza es que se va instalando la junta de portavoces, la mesa directiva, los grupos parlamentarios, las comisiones ordinarias y especiales, y empieza a funcionar poco a poco, ¿no? En ese sentido, yo creo que es importante recordar que hay 3 funciones del Parlamento: legislativa, ejecutiva, la función legislativa de control y de representación. Entonces, en la función legislativa es su tarea de expedir leyes, ¿no? Pero ha expedido, claro, pocas leyes, ¿no? Pero se inaugura con una ley que modifica el Código Penal de protección a la Policía Nacional, se le dice, ¿no?, para que en la pandemia, si comete excesos, ¿no?, no puedan ser juzgados por los jueces, ¿no?, los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que han debido utilizar en el uso de la fuerza letal o no, ¿no? Y luego van dando leyes en temas económicos también, sobre el retiro del 25% de los fondos privados de pensiones, o leyes también que suspenden el cobro de los peajes, ¿no? O leyes, claro, para proteger la economía, ¿no? De modo tal de que pareciera que en materia legislativa no han tenido, no obstante que son grupos parlamentarios diferentes, ciertamente, pero un mandato, ¿no?, claro, de qué es lo que han recibido del voto popular, ¿no?, que los ha elegido, ¿no? Porque ellos se originan a raíz de la disolución del Congreso, que tenía precisamente un claro propósito en su medida parlamentaria de copar el tribunal, de, digamos, cuestionar al gobierno, ¿no? Legítimamente, pero en las fórmulas y métodos que desestabilizaban el sistema democrático, para blindar precisamente a la corrupción, concretamente por estas personas que he mencionado, ¿no? En cambio, pareciera que ese tema no corresponde a sus tareas de gestión, ¿no?, prioritarias, sino un tema complementario, ¿no? Yo creo que no han tenido precisamente un programa definido, ¿no? Incluso algunas bancadas tienen posiciones distintas al interior, ¿no? No hay un liderazgo tampoco propiamente en cada bancada, porque hay también seguramente en la estructura partidaria liderazgos, cacicazgos, ¿no? Diferentes, ¿no? En ese sentido, yo diría que han sí otorgado, por ejemplo, delegación de facultades, ¿no?, al Ejecutivo, para que a solicitud del Ejecutivo pueda hacer su tarea legislativa. Y el Ejecutivo, de otro lado, también ha recibido, ¿no?, el voto de confianza, ¿no?, como vamos a ver en un minuto, ¿no? Entonces quiero remarcar entonces de que en la fase legislativa, como que hay una falta de programa, que se aprueba una junta de portavoces, una agenda, ¿no?, de cuáles son las normas que en este periodo corto hasta el 2021 debe priorizar, y la necesidad de los liderazgos y los acuerdos parlamentarios, claro, en estas circunstancias de pandemia, donde seguramente se restringen las reuniones y lo virtual no es lo mismo que lo presencial, evidentemente que hay circunstancias que no favorecen, ¿no?, la labor legislativa del Parlamento, pero en buena medida también es una expresión de la calidad de política y normativa, incluso, que tiene un déficit fuerte, ¿no? Y además, las leyes en el Congreso unicameral se aprueban en 2 votaciones para evitar precisamente que una decisión se tome cualquier medida legislativa, ¿no? Y esta previamente pasa a un dictamen de comisión para que dictamine, pero entonces han ido aprobando estas leyes sin dictamen de comisión, porque hay un conglomerado de partidos que de pronto han acordado suspender además la votación en segunda instancia, ¿no?, de el Congreso unicameral,
generando entonces una situación de una precariedad, ¿no?, legislativa y de, no sé, se ha acusado de populismo, ¿no? Pero al margen de ello, creo que la deliberación parlamentaria es importante hacerla desde un punto de vista técnico y político desde ya, ¿no? Pero no en la forma como lamentablemente se vienen aprobando algunas leyes, al punto que una de ellas ya está demandada de inconstitucionalidad, el tema de del peaje, ¿no? Y hasta hay una decisión ya, incluso medida cautelar, un proceso judicial en Lima, por el cual se suspende esa ley, ¿no? Entonces, eso es un tema, ¿no?, delicado. Otro tema es el tema, bueno, actualmente los parlamentos más que legislan, controlan, porque el Ejecutivo es el que siempre legisla, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, en el interregno parlamentario, del 30 de septiembre al 26 de enero, se dictaron 70 decretos de urgencia por el artículo 135 de la Constitución. Es decir, que tienen naturaleza de ley en materia tributaria, presupuestal, ¿no?, en materia de derechos en general, ¿no? Claro, el Ejecutivo fue cauteloso de no entrar en materias, por ejemplo, de reforma política y reforma de la justicia a través de decretos de urgencia en el interregno parlamentario, porque eso requería de leyes orgánicas, ¿no?, o requería de reforma constitucional. Y teniendo la potestad, en principio, entre comillas, de tener la potestad legislativa, se abstuvo, ¿no?, de llevar a cabo ese tipo de reformas, ¿no? No obstante que estaban en su agenda, dejando eso para una labor parlamentaria, dicho sea de paso, ¿no? Y con la declaratoria de estado de emergencia, allí el Ejecutivo, desde la fecha, ¿no?, que se ha instalado, ¿no?, el estado de emergencia hasta el momento, viene dictando 35 decretos de urgencia, ¿no?, por el artículo 118, numeral 19, ¿no? Digamos que no, perdón, perdón, es más, esto era una fecha, ¿no? Eh, Ahora hay 70, hay un decreto de urgencia 70, publicado el 19 de junio, o sea que se enumeran anualmente, o sea, se han dictado 70 decretos de urgencia por el artículo 118, número 19, que son las medidas de emergencia por decreto de urgencia con carácter económico-financiero cuando requiere el interés nacional, con cargo a dar cuenta al Congreso. Pero aquí hay una circunstancia también muy importante, ¿no?, que como este gabinete Ceballos fue nombrado el 30 de septiembre y el Congreso no se instaló sino hasta el 26, bueno, fue electo el 26 de enero y se instala el 16 de marzo, había 30 días, de acuerdo al artículo 130, para que se presente y solicite el voto de confianza. Pero como les repito, estas dilaciones en instalación del Congreso por la falta de organicidad y de práctica y hizo que recién el 30 de mayo pasado el gabinete se haya podido presentar al Congreso para exponer dos cosas. De acuerdo con el artículo 135, tiene que dar cuenta el Consejo de Ministros nuevo de los decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario. No solamente enviándolos, como se hizo a la Comisión Permanente, para que dictaminara, que no terminó de dictaminar todos los decretos y dejó un mamarracho, ¿no?, lamentablemente, ¿no? Y de otro lado, tenía que presentarse el gabinete al Parlamento, de acuerdo al artículo 130, para pedir un voto de confianza de las medidas que va a tomar o va a seguir tomando en materia de lucha contra la pandemia, en este caso, ¿no? Y en ese sentido, en un solo acto se resumió estas dos competencias, que hubo situaciones de tensión, porque el Ejecutivo al final planteaba que solamente iba a dar cuenta del artículo 135, ¿no? Mientras que el Parlamento, las fuerzas militares querían que se presentara por el 130, ¿no?, para recibir un voto de confianza o no, dado que ya empezaban a cuestionar algunas políticas del Ejecutivo. Ha tenido que haber diálogos, negociaciones para entender que no son dos votaciones distintas en un sentido racional, ¿no?, del ejercicio del poder, sino sumarlas y en un solo acto pronunciarse el Parlamento dando un voto de confianza por 80 votos contra 35 en contra y 4 abstenciones, ¿no? De modo tal de que hay ese acto. Pero quiero remarcar que los decretos de urgencia que emite el Poder Ejecutivo se dan cuenta al Congreso. Y también los decretos supremos que declaran estado de excepción se da cuenta al Congreso. También los decretos supremos que aprueban tratados, ¿no? No es este el caso.
y los decretos legislativos también que aprueba se dan cuenta al Congreso. Sin embargo, el Parlamento, sobre el decreto que declara estado de excepción del 137, inciso 1 de la Constitución, no se ha pronunciado. Y ese decreto fue dictado el 15 de marzo del presente año y las prórrogas que se han venido dando, ¿no? Y no ha cumplido esa función que manda la Constitución. Y sobre los decretos de urgencia que han ido aprobando, estos 70 decretos de urgencia, ¿no? En lo que corresponda, y que se dan cuenta el Congreso, tampoco se sabe que hay pronunciamiento al mundo. Entonces hay una suerte de una omisión, de no tener claridad, ¿no? Legal, constitucional, de cuál es la función del Congreso en materia de control de las decisiones legislativas del Ejecutivo. Claro, lo que han hecho es suplirlo con leyes, ¿no? Por aquí, por allá, pero no de manera sistemática y ordenada. Entonces, ese es un déficit en esta relación, ¿no? Eh, claro, en la función de control, ¿no? Funcional también han invitado a ministros, ¿no? Por ahí se habla que han querido interpelar a alguien, sea al de salud, o a la ministra de Economía, o al premier de pronto. Entonces, claro, yo creo que en la política, en efecto, ¿no? Las relaciones no son, pues, siempre armoniosas, ¿no? Más aún si el Ejecutivo no tiene un partido que lo respalde en el Parlamento, ¿no? Si no tendrá aliados, pero no forman parte de su gobierno. Pero hay que tener en consideración que la función de control es una de naturaleza política, ¿no? Y en ese sentido, las fuerzas de oposición tienen interés de llegar a la presidencia ejerciendo desde el Parlamento oposición, ¿no? Pero no para destruir, entiendo, al gobierno, ¿no? Sino para llegar a una posición mejorada. Entonces, y eso, ¿cómo se define la naturaleza política del control parlamentario? Uno, por la oposición que es el Parlamento, pero una oposición racionalizada, ¿no? No simplemente una oposición subjetiva y racional, sino con argumentos, pero además buscando el respaldo de la opinión pública. Entonces, si hay un respaldo de la opinión pública, si es que lo hubiera, evidentemente ese ejercicio político de oposición se enmarca en la Constitución plenamente y es legítimo, ¿no? Y además, buscando la responsabilidad difusa del gobierno. ¿Qué significa una responsabilidad difusa? Significa que todos los actos gubernamentales pueden ser objeto, ¿no? De, digamos, control parlamentario, ¿no? Claro, las medidas, no hay tiempo para examinar las medidas de salud en la lucha contra el COVID, pero digamos que esa responsabilidad difusa, que todo acto gubernamental, no solamente porque se dicta un decreto, un legislativo o una decisión política, todo es materia de fiscalización o control, pero de manera racional y razonable, para no tener los ministros todos los días frente al Congreso cada vez que declaran algo o aprueban algo, ¿no? Porque el gobierno es el que tiene, de acuerdo a la Constitución, la potestad de dirigir los asuntos públicos, por ser el que tiene el presupuesto, ¿no? Pero el Parlamento no es que esté pintado en la pared, tiene la potestad de habilitar presupuestos, de ser el caso, ¿no? Pero en este caso hay emergencias, se aprueba por DU, o aprobar leyes, ¿no? Que mejoren, ¿no? Si, no sé, el tema de la salud en las clínicas privadas, ¿no? O el tema del abastecimiento de medicamentos o de los instrumentos técnicos de balones de gas, de oxígeno, perdón, para medicinal, ¿no? Para los pacientes. Es decir, hay tareas que tiene que hacer el Parlamento, pero además de manera coordinada e informada con el sector correspondiente que está asumiendo esta labor, ¿no? De emergencia. Entonces, yo diría que en la función de control, eh, eh, es una labor todavía incipiente, que se viene dando, claro, a diferencia de la etapa anterior, donde ha habido interpelaciones, censuras, no se han dado, ¿no? Podría darse seguramente, pero esperemos por lo menos que no sea por cuestiones que estén vinculadas con la pandemia, ¿no? Porque imagínense en mitad del camino, ¿no? En esta situación que hay un conflicto de esa naturaleza, se requiere más bien unidad, ¿no? Para luchar contra el país y después arreglar los problemas políticos o rendir cuentas, ¿no? No ha habido tampoco cuestiones de confianza facultativas, ¿no? Donde el gobierno quiera arrinconar al Parlamento para que apruebe o rechace, ¿no? Un voto de confianza. Además que la cuestión de confianza no se puede plantear, digamos, como un voto obligatorio, como decisión de cuestión de disolución el último año del periodo gubernamental, o sea que quedan meses, ¿no? Un mes nada más a que se pueda plantear. Y tampoco pues ha habido juicios políticos, ¿no? La Comisión de Acusaciones Constitucionales se ha instalado, ¿no? Y el día, creo que hace 3 días, ha dicho que el caso Chávarri, que fue archivado, no puede reabrirse, ¿no? Porque dice el reglamento que no se puede reabrir. Una vez más, una interpretación totalmente minimalista, legalista, que va en contra de los mandatos de la Constitución, que tiene valores, ¿no? De lucha contra la corrupción, ¿no? Y la persecución del delito. Y si el Parlamento ha sido cómplice, digamos, de archivar casos, el derecho exige, ¿no? Que se revise esa legalidad
para poder restablecer el orden jurídico, ¿no? Al investigarlo, ¿no? Tampoco hay procesos, digamos, hay temas de antejuicios también, de acusaciones que están en proceso. Entonces, en esa parte del control contra la corrupción de casos pendientes, hay una tarea pendiente, ¿no? Que está de alguna forma no cumpliendo los estándares que demandaría un parlamento electo por el pueblo en miras de restablecer la paz y el orden, ¿no? Digamos, con integridad, con eticidad, ¿no? En la lucha contra la corrupción, ¿no? Claro, no hay una cuestión de vacancia presidencial como ocurrió, o juicio de destitución de presidente, ¿no? Como ocurrió en el Parlamento anterior, de modo tal que esos instrumentos constitucionales límites, ¿no? Que han hecho funcionar por única vez, creo, esperemos, ¿no? La relación Parlamento-Poder Ejecutivo en esta pandemia se encuentran en total desuso o en baja intensidad en este momento, ¿no? Con lo cual, yo diría que una tercera función del Parlamento, aparte de legislar y controlar, es la función de representar. Y en ese sentido, el Parlamento, claro, es nuevo, pero ya no tan nuevo, ¿no? Porque de pronto, una de las medidas que aprueba es que la declaración de intereses que tienen los altos funcionarios que publicar, ¿no? Y la Contraloría General de la República recibir, ¿no? Y difundir, pues aprueba una ley para exonerarse ellos de poner a conocimiento, ¿no? Sino de manera especial ellos tener un archivo, ¿no? En el propio Parlamento sobre los conflictos de intereses, ¿no? Es decir, a qué empresas han servido, ¿no? Cuáles han sido sus socios, ¿no? Y saber si hay empresas que están litigando contra el Estado o han participado en ellas. Entonces, esa tarea no genera precisamente transparencia, ¿no? De pronto también se han pagado gastos de instalación para cuando hay muchos están en internet simplemente, ¿no? No van al Parlamento, más han ido y 10 se han contaminado, ¿no? Del Grupo Podemos, creo. Y instalación además los que viven en Lima, ¿no? Lo cual es totalmente inaudito, lo cual supone pues un fraude, ¿no? Más allá que el presidente de la Comisión Permanente saliente, ¿no? No me acuerdo el nombre, regaló en enero, ¿no? Bonos, ¿no? Así como si fuera compensación de tiempo de servicio, ¿no? Para parlamentarios que han estado devolviendo. O sea, imagínense ustedes el nivel de crisis de representatividad del Parlamento anterior, que está, si no en el mismo nivel, parece que está pues tomando medidas que no son las más adecuadas, ¿no? Con lo cual creo que también hay un problema no solamente de composición de los parlamentarios que son nuevos, sino del staff, ¿no? De asesores parlamentarios que ha dejado el gobierno anterior, que están vinculados obviamente al partido fujimorista o aprista, ¿no? Que han copado esos cargos, esos han señalado, y que, claro, tienen más que niveles técnicos, niveles políticos, ¿no? De interés, de satisfacer intereses transitorios o mayoritarios, y definitivamente si un raciocinio jurídico constitucional, ¿no? Acorde con la jurisprudencia del tribunal o con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por eso también diría que hay todo un concierto que hace que este Parlamento, en su relación ejecutivo, no esté afiatado, ajustado a estándares propios de una democracia parlamentaria que ejerza su oposición, pero bajo los criterios institucionales, técnicos y políticos, ¿no? Y por eso, bueno, esperemos que la pandemia una, pues precisamente, y no desuna, y que no hay intemperancia, sino más bien busca de consenso, ¿no? Y yo creo que la opinión pública es muy importante en ello, de ahí que la consulta no será pues por referéndum, sino por encuestas también ayuda, y en ese sentido la libertad de expresión y opinión de los medios creo que también manifiesta, ¿no? Esos sentimientos para que el Parlamento escuche y el Ejecutivo también escuche y encuentren un punto de reunión o de encuentros regulares, ¿no? Para beneficio de la democracia y de los derechos fundamentales de todos y todas las peruanas que pasamos y sufrimos esta situación precisamente de pandemia, y por eso es que la emergencia tiene que tener resultados, aun cuando podrá discutirse en otra oportunidad los efectos de las medidas de emergencia en materia sanitaria, ¿no? Yo me quedo hasta acá, les agradezco la audiencia, ¿no? Agradecemos la solvente disertación del doctor César Landa Arroyo y cedemos el uso de la palabra a nuestra docente fundadora de SEDEC, profesora de los cursos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la UNIFE y la Universidad de San Marcos, y asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional, la doctora Mosi Marcela Mesa Figueroa. Adelante, doctora Mesa.
Muchísimas gracias, Claudia. Gracias también al doctor César Landa por su brillante exposición. A mí solamente se me ha asignado unos minutitos para poder hacer unos breves comentarios con relación precisamente a esta exposición. Y en ese sentido quiero un poco resaltar algunos temas que el doctor Landa nos ha mencionado el día de hoy. Inicialmente, pues él nos ha hecho todo un recuento de esta álgida interacción que ha habido durante este periodo parlamentario entre los poderes elegidos, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y de eso hemos comentado los principales acontecimientos que han estado a lo largo de años que han marcado pues de alguna manera la pauta para que nos encontremos actualmente, digamos, viviendo este nuevo panorama de control y balance de los poderes. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la censura de Venezuela, tenemos de confianza, tenemos los mecanismos de reforma institucional que llevaron a cabo sobre la finalmente tenemos también la modificación del reglamento del Congreso con relación a la cuestión de confianza y cómo esto también ha sido una institucional ante una constitucional que finalmente pues dejó sin efecto este tipo de reformas vinculadas a normativizar o regular de una manera muy estricta, pero que asimismo nos hizo referencia a la elección constitucional, un punto fundamental desencadenante, ¿no? O al 30 de septiembre del año pasado, en el que pues todos sabemos se generó finalmente el planteamiento de una cuestión y en el entendimiento de un rechazo básico, se presentó la disolución, ¿no? Se disolvió el Congreso. Luego de ello también nos hizo recordar el proceso competencial que se llevó a cabo y que finalmente fue resuelto a inicios de este año, amparando por mayoría la constitucionalidad de la disolución. Luego de ello se llevó a unas elecciones y los congresistas asumieron sus cargos. Finalmente ya iniciándose este proyecto de estado de emergencia el 16 de marzo. Entonces, luego de ese breve vamos a dar cuenta de lo acontecido y cómo se pudo apreciar por parte de la ciudadanía una relación en este caso, porque uno más tiene un órgano de oposición mayoritario, ¿no? Como mecanismo de control establece nuestra posición de defender herramientas públicas utilizadas como herramienta política, ¿no? Que ha encargado comentando muy allá. Y ya enfocándonos en el tema propio del tópico que se le ha asignado al doctor Landa, o que en todo caso él nos ha propuesto, que es el análisis de los checks and balances durante el estado de emergencia. Él ha puntualizado las funciones que ejerce el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido, ha enfocado la atención en la función legislativa, la función de control político y, evidentemente, la función representativa. Entonces, el tema que nos convoca nos invita pues a enfocarnos a la función de control político, ¿no? Y en ese sentido, a efectos de determinar cuál ha sido el papel que ha venido jugando el nuevo Congreso y que viene todavía desempeñando, es importante delimitar un poquito en materia. El doctor ha emitido 70 decretos de urgencia, y que de acuerdo al artículo 137, inciso 1 de la Constitución, pues el estado de emergencia y lo que se ejerce aquí tiene que, el Poder Ejecutivo tiene que dar cuenta al Congreso. Igualmente, los decretos que se hayan emitido durante el interregno parlamentario, de acuerdo al artículo 135, también tienen que ser sometidos a un control del Congreso. Y
hayan podido dar a propósito de cuestiones de carácter económico que hayan generado la emisión de decretos de urgencia, ¿no? Entonces, sobre la base de todo este escenario es que el Congreso asume esta función de control político. Sin embargo, el doctor Landa hace la precisión de que esta función, este rol, este atributo que tiene el Congreso de la República de pronto no ha sido ejercida de una forma, digamos, amplia, ¿no? Obligado a ejercer función legislativa en leyes, ¿no? Con algunos vicios al interior de ellas y que de hecho pues puso el ejemplo, ¿no? De este caso de la ley de los peajes que actualmente ha sido sometida a un proceso constitucional y que ha sido suspendida, ¿no? Y bueno, y todo ello de alguna forma, el hecho de que no los dictámenes previos de las comisiones respectivas o no se aprueben en segunda votación las normas, se exonere la doble votación, de alguna manera da cuenta de determinados tiene mucho, ¿no? Pero si el juicio de ello, la función de control político de alguna manera también ha sido un poco débil, ¿no? Porque señala que si bien el Congreso asume esta atribución constitucional de revisar los decretos de urgencia que se hayan emitido durante, bueno, hasta la fecha, también los legislativos y los decretos supremos, pues estos no han sido sometidos a control hasta el momento, ¿no? Y un tema importante que ya quisiera terminar esta pequeña participación es la reflexión que nos hace el doctor sobre la naturaleza política de esta función de control, ¿no? Nos dice que esto implica pues que exista evidentemente una función natural pero esto sí se debe ejercer con responsabilidad y llevar a cabo pues una función racional, ¿no? Sustentada en justificaciones, sustentada en derecho. Y en ese sentido también nos hizo la referencia a la responsabilidad difusa del Poder Ejecutivo, ¿no? En el punto, finalmente puede ser objeto de control. Pero este control nuevamente tiene que ir de la mano siempre de una actitud responsable, racional y sobre todo entendida en esta perspectiva pues democrática, ¿no? Y yo me quisiera quedar únicamente con una frase que ha comentado el doctor Landa, en la que señala que los conflictos o digamos los problemas a los que nos enfrentamos en esta naturaleza, el caso concreto de la pandemia, nos invita a generar consensos, ¿no? A tener una sociedad unida. Ellos pues no implica la ausencia o la suspensión del ejercicio de control político por parte del Congreso de la República, sino una mayor exigencia de racionalidad con relación a su ejercicio, ¿no? Y que se entienda finalmente que esta atribución que le ha dado la Constitución al Congreso de la República, el Congreso a los actos del gobierno, en este mecanismo de interacción y equilibrio de poderes, tiene que realizarse en el entendido de que todos somos un país, ¿no? Y que no sean simplemente actos de control, o en todo caso disfrazados de control, pero que tengan más bien una motivación eminentemente política y no jurídica. Bueno, eso sería todo entonces, Claudia, muchísimas gracias y otra vez gracias al doctor César Landa. Muchas gracias a usted, doctora Mossi, por sus interesantes comentarios a la ponencia del doctor César Landa. A continuación, trasladaremos las preguntas que nuestros participantes han formulado a través del Zoom y del Facebook Live a nuestro invitado, al doctor Landa. Agradecemos el alto interés que nuestro evento ha generado y solicitamos las disculpas del caso si no podemos trasladar el íntegro de preguntas que nos han llegado. Por ello, hemos integrado algunas de ellas. Doctor, nos preguntan, ¿por qué actualmente se dice que el Parlamento está en modo populista en vez de hacer su trabajo de control político sobre las normas dictadas en el interregno?
Lo escuchamos, doctor César Landa. Doctor Landa, está con su micrófono apagado, por favor. Ya, perdón. Le pedía si me pueden hacer todas las preguntas, dictar las preguntas para dar una respuesta global, por favor. Sí, claro que sí, doctor Landa. La primera pregunta que le dije, ¿desea que se la repita o continúo con la segunda? La segunda. La segunda es, ¿puede el Congreso entorpecer la labor del Ejecutivo y que éste perjudique a los ciudadanos y no tener una sanción? La tercera pregunta, doctor Landa, el rechazo a la segunda cuestión de confianza fue una interpretación del presidente de la República. De ser así, ¿ese acto no sería una invasión de las funciones del Parlamento? Acá hay una pregunta más. ¿Qué opinión le merece una reforma constitucional al régimen económico de la Constitución Política de 1993, otorgando al Estado el ejercicio de su rol empresarial, como lo establecía el artículo 113 de la Constitución de 1979 para el establecimiento de una economía a favor de los ciudadanos? Y la última pregunta, a criterio del expositor, la tensión pugnaz entre el legislativo y el ejecutivo, que se resolvió con la disolución en septiembre del 2019, ¿pone en peligro la viabilidad del Estado constitucional en el Perú? Lo escuchamos, doctor Landa. Muchas gracias por las interesantes preguntas y paso a responder cada una de ellas, ¿no? Yo diría que el Parlamento tiene una función de representación de la voluntad popular y debe entonces expresar, ¿no?, los intereses ciudadanos por los cuales han sido electos, ¿no? De modo tal que la actuación parlamentaria siempre va a tener una legitimidad, digamos, popular, en la medida que el artículo 45 señala que, digamos que el poder se expresa a través de las elecciones, ¿no? Y el pueblo es el soberano, ¿no? En última instancia, de modo tal que se habla del concepto populista cuando se hace un aprovechamiento, ¿no?, de ese legítimo interés ciudadano en que se proteja su salud en estas circunstancias, ¿no? Porque es un cálculo político, ¿no?, que se utiliza de manera artera por fines electorales, ¿no? Como por ejemplo, creo que hay un congresista que regaló mascarillas, pero con el sello de su partido, ¿no?, y su foto al costado, ¿no? Claro, entonces no es un servicio, sino más bien proselitismo, ¿no?, del sufrimiento de las personas, y eso sería populismo, ¿no? Ahora, si el Parlamento entorpece al Ejecutivo, no hay sanción. Bueno, la experiencia es que si ha habido entorpecimiento, lo importante en primer lugar es el diálogo, ¿no? El Ejecutivo dialoga con el Parlamento, busca niveles de encuentro, cosa que el Parlamento anterior no respetaba. Por eso el Ejecutivo tenía que tomar medidas, como por ejemplo la cuestión de confianza, ¿no?, sobre políticas determinadas, y además la cuestión de confianza mediante referéndum popular, como hubo el año 2018, ¿no?, para reformar la Constitución, ¿no? De modo tal que esos son los canales institucionales. Y en todo caso, la demanda de inconstitucionalidad que ha planteado el Poder Ejecutivo contra la ley que aprobó el Parlamento sobre los peajes, por ejemplo, ¿no? Hay mecanismos institucionales de demanda y eventual, entre comillas, sanción, ¿no? Y el rechazo a la confianza fue una interpretación del presidente. Claro, el artículo 134 de la Constitución, cuando señala que cuando hay un segundo rechazo, ¿qué significa un rechazo desde el punto de vista político, que es una situación política, ¿no? El tribunal ha aclarado desde el punto de vista jurídico, señalando que es una interpretación que no es inconstitucional, dado que la voluntad parlamentaria quedó expresada de diferentes maneras ese 30 de septiembre, al punto que la decisión de asumir como un segundo rechazo era conforme al derecho constitucional, ¿no? Luego, que la reforma constitucional del régimen económico pudiera proceder, sí, ¿no? Yo creo que a todas luces es evidente que se ha reformado la Constitución. Hay 20 reformas constitucionales, ¿no? Pero ninguna toca el tema económico, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y es evidente, por ejemplo, que en el 80% del sistema de salud depende del sector público, pero el presupuesto es 3.3. En el sistema privado cubre un 20%, pero ahora con la pandemia
resulta que para ingresar a una clínica Javier Prado, San Borja, estas, te cobran por día en promedio 10.000 soles por usar la cama UCI, por el equipo, la atención médica, medicamentos, ¿no? Y además hay que dar garantías porque el tratamiento en emergencia de la UCI, cuando llegan a ese nivel, requiere 5 días u 8 días, ¿no? Con lo cual tienes que depositar por adelantado 40.000 soles o 70.000, depende, ¿no? Y además no te garantizan que la persona obviamente va a sobrevivir, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? Entonces, claro, la idea es, si la Constitución dice en el artículo 7 que la salud, el Estado garantiza el derecho a la salud de las personas. Claro, el artículo 10 dice hay un sistema público y un sistema privado, ¿no? Pero además el artículo 9 señala de que la salud, la política la determina el Estado, la norma, la regula y la supervisa de manera descentralizada, ¿no? Y además dice la libertad de empresa, el artículo 59, se ejerce sin afectar la salud, ¿no? O la seguridad y la moral de las personas. Y el 58, el régimen económico, dice que el Estado promueve preferentemente la salud, el empleo, etcétera, ¿no? Y el artículo 44, por último, establece cuáles son deberes esenciales del Estado, y es precisamente el referido a el bienestar, ¿no? Donde está la salud de por medio. De ahí que yo creo que un decreto de urgencia del 118/919 de la Constitución, que se dicta en situaciones de interés nacional en materia económica y financiera, bien podría tomar medidas económicas en relación al servicio privado de la salud, en la medida que no satisface, ¿no?, las demandas ciudadanas de la mayoría, ¿no?, que pueda tener acceso a un sistema privado, a efectos de que no haya lo que se llama el abuso del derecho que está proscrito en el artículo 103, precisamente cuando además en otros ámbitos de la salud el 80% de las farmacias las controla el grupo Intercorp, que es del grupo Interbank, ¿no? O la producción de los balones de oxígeno que se requieren en esta última etapa precisamente, el 90% del mercado lo tiene controlado el 70% Praxair y 20% AGA, ¿no? Entonces, claro, y la Constitución proscribe el monopolio, pero aquí se dio una ley antimonopolio por decreto de urgencia en el terreno parlamentario y lamentablemente la han suspendido, ¿no?, en esta emergencia sanitaria, y más bien eso, más que satisfacer y agilizar el mercado y facilitar los servicios de salud, por el contrario, han concentrado más el poder, ¿no?, tanto en clínicas como en la producción de medicamentos, ¿no?, con el acaparamiento, que el gobierno de García modificó el Código Penal para que ese acaparamiento no fuera una sanción, tuviera una sanción penal, ¿no?, de especulación, ¿no? Y el control también, entonces, del sector salud se encuentra monopolizado, y creo que eso ya requiere toda una revisión, no solamente legal, sino también constitucional, porque la salud es un bien público, no solamente un bien individual, de la cual los privados deben satisfacer bajo sus niveles de ganancia, pero sin estas actuaciones totalmente que medran la salud de la población que más necesita, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces por la invitación, ¿no?, por las preguntas, y nada, me quedaría yo hasta acá, ¿no? Muchas gracias, doctor. De esta manera, culminamos con la sesión de hoy y reiteramos nuestro agradecimiento al doctor César Landa Arroyo, esperando poder contar con su presencia y participación en alguna próxima oportunidad. Finalmente, antes de terminar, les vamos a compartir el flyer de la sesión del día de mañana, ya que tendremos como invitada a la doctora Marianela Ledesma, con el tema Sentencias estructurales y control de la actividad estatal. Asimismo, les comento y los comunico a todos nuestros asistentes que el día de hoy, 23 de junio, es nuestro día oficial de aniversario, y estamos muy felices de también haber llegado y tener tanta acogida, ya que en nuestro Facebook hemos llegado el día de hoy a los 1000 likes. Realmente muchas gracias por su apoyo. Finalizamos la sesión. Muchas gracias.